Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Vamos al versículo 19 al versículo 25. Manuel, por favor, ayúdame con los monitores aquí. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al versículo 25. Cuando lo tenga, póngase de pie, por favor. Y hacemos lectura de la palabra. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con confianza, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre, gracias que tenemos tu palabra para poder ser exhortados, enseñados, redarguidos, corregidos en justicia, a fin de que podamos, Señor, crecer en toda buena obra. Te ruego, Señor, que tu palabra en este día sea atravesando nuestros corazones y trayendo, Señor, vida en medio de nuestra mortandad. Traiga, Señor, luz en medio de la oscuridad y traigas tu voz en medio de nuestras voces. Te lo rogamos, Señor, que tu Espíritu nos hable a través de tu palabra. En Cristo oramos. Amén y amén. Bien, ya hemos venido estudiando lo que son las implicaciones del nuevo pacto y hemos visto que han habido varias respuestas a esta verdad del nuevo pacto que ha venido el autor de la carta a los Hebreos enseñando. Y para nosotros poder entender en el día de hoy la respuesta positiva al nuevo pacto, nos estaremos concentrando en estos versículos que acabamos de leer. La semana que viene, si Dios lo permite, estaremos entonces estudiando las respuestas negativas a este nuevo pacto. Así que vamos a ver hoy la vida y la respuesta del nuevo pacto. Así que no hay otra forma de tú responder a este pacto que no sea la negativa o la positiva. Y hoy vamos a ver precisamente la forma positiva de nosotros responder a este nuevo pacto. Y mira cómo comienza diciendo aquí los versículos. Así que, es decir, lo que ha venido él diciendo de antemano, lo que el autor de la carta nos ha venido señalando vez tras vez, versículo tras versículo, es decir, y donde nos quedamos la semana pasada, por cuanto Cristo ofreció mejor sacrificio que los demás, ese es el así que. Así que, por cuanto Él es un mejor sacerdote, así que, porque Él ofreció un nuevo y mejor pacto, así que, es decir, vamos a concentrarnos primero y recordar lo que Jesús ha hecho acerca de la salvación y cómo esta salvación se ha manifestado a nuestras vidas. En el día de hoy podríamos resumir este sermón en lo que son esos efectos de la salvación del nuevo pacto y una respuesta positiva a ese efecto de la salvación. La salvación se acerca, la salvación se aferra y la salvación se ama. Eso es lo que estaremos
estaremos viendo en el día de hoy. La salvación se acerca, a la salvación se aferra y a la salvación se ama. Y mira cómo dice: así que acerquémonos. Mira la forma positiva que debemos tener ante esa noticia, ante esa perfecta obra de Cristo en la cruz, ante ese glorioso y nuevo pacto. Acércate. Pero esto es una palabra que puede sonar muy común para nosotros, sin embargo, no podía ser muy común para el pueblo judío que estaba oyendo esto. Mira lo que dice aquí: acércate. Toma eso, abraza eso, ama eso, acércate. ¿Cómo? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Mira lo que está hablando aquí. Imagínate un judío escuchando esto de primera mano de un hebreo. Le está escribiendo la carta y le está diciendo: acércate confiado al lugar santísimo. Mira lo que está diciendo el autor de esta carta: que entremos al lugar santísimo. ¿Usted se acuerda cómo era el lugar santísimo? El lugar santísimo estaba dividido por una cortina gruesa, donde nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote una vez al año para interceder por los pecados de la nación de Israel. Y aquí el autor de la carta está diciendo: tú puedes ahora entrar al lugar santísimo. Eso era inconcebible para un judío. No es posible yo entrar a ese lugar. Inclusive se dice que se tomaba un cordón, una cuerda que se le ponía en el tobillo al sumo sacerdote, por si acaso él entraba de una forma incorrecta, pudieran alarlo muerto, porque nadie podía entrar a ese lugar santo excepto el sumo sacerdote. Inclusive tanto es esto celoso para el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy, si usted va a Jerusalén, y a los que han ido a Jerusalén puede afirmar esto, allí hay un terreno en donde estaba el templo, que es lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos. Ellos dicen que esa es la última pared del templo que nunca se derribó. Ahí cerquita está lo que ellos entienden que se encontraba el lugar santísimo. Y en ese lugar en Israel, los judíos ortodoxos todavía prohíben el paso. Hay unas sogas en ese lugar que prohíben el paso de que alguien pise el lugar donde se encontraba hasta el día de hoy el lugar santísimo. Esto es algo que para los judíos ortodoxos es inconcebible. Aquí el autor está diciendo que entremos al lugar santísimo. Esto es prohibido. Ese lugar no se puede tocar, porque nos vamos a morir. Usted recuerda la historia de Usa, no de Uzi, la de Usa. Usa fue un hombre que en un momento dado, cuando el arca del pacto estaba siendo trasladada, Usa intentó tomarla en sus manos para que no se cayera el arca, que era la que estaba en el lugar santísimo, el arca del pacto. Y tú sabes lo que pasó con Usa. Inmediatamente se murió, porque esto es un lugar santísimo. Aquí no podía entrar. Estaba jugando o tomando livianamente la presencia de Dios en su vida. Murió inmediatamente, se murió. El pueblo de Israel sabe lo que representaba ese lugar, y allí no se puede entrar. Y si se entraba una vez al año por el sumo sacerdote, y se entraba de pasitos, de puntita, reverencia a lo que se iban a enfrentar, que era la misma presencia de Dios. Pero mira cómo el autor está diciendo aquí. Le está diciendo: hermanos, acérquense en confianza. Jamás un judío podía entrar en confianza allí. Sabía que en cualquier segundo podía la gloria de Dios matarlo y dejarlo allí muerto. En confianza no puedo entrar a este lugar. Y él está diciendo: hermanos, y esa palabra que se utiliza ahí, si me pueden seguir con los versículos en las pantallas, por favor, dice precisamente lo que el pueblo de Israel se decían entre ellos. Eso no está hablando de cristianos.
Cuando ahí dice la palabra hermanos, no está hablando de cristiano, porque aquí no le está escribiendo a cristiano, es decir, le está escribiendo a hebreos que sí habían abrazado el judaísmo, pero entre ellos, como los mexicanos se llaman entre muchos carnal, o se dicen alguna forma de hablarse entre los compueblanos, cada país tiene una forma de dirigirse. El pueblo judío se llamaba entre ellos hermanos. Así que aquí en esta ocasión no está hablando precisamente acerca de los hermanos en Cristo. Está hablando de los judíos y le está diciendo: pueblo hebreo, pueblo amado por Dios, pueblo que Dios le envió el Mesías, acérquense en libertad de entrar al lugar santísimo. En libertad. Al lugar santísimo en libertad. ¿Por qué yo puedo acercarme al lugar santísimo en libertad? Si ya hay un letrero que dice prohibido el paso, nadie puede pasar por ahí. Mira lo que dice Cristo, lo que dice el autor, ya que Él nos abrió el camino. Aquí el camino que estaba cerrado a ustedes ahora está abierto. Ya Él entró a ese tabernáculo, ya la sangre fue derramada, Él abrió el velo. Los animales no pudieron hacerlo, Cristo lo pudo hacer. Él abrió el camino nuevo y vivo, lo que los animales no podían acercarte. Pero ahora, como Cristo entró al tabernáculo de Dios, es decir, Cristo mismo es el tabernáculo de Dios, Él nos está diciendo: ten libertad de entrar al lugar santísimo, no por la sangre de los corderos, sino por la sangre de Jesús. Esa sangre te da acceso a la presencia de Dios. Cantábamos ahora, revélanos tu gloria. Cuando cantamos eso, no pensemos en algo místico. No pensemos en una nube, no pensemos, la gloria de Dios es revelada ¿en dónde? En la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesús. Cuando le decimos a Dios: Señor, revélanos tu gloria, le estamos diciendo: Señor, muéstrame más y más de la imagen de Dios en la persona de Jesús. Revélanos esa gloria revelada en la persona de Cristo. Por la sangre de Jesús tú tienes entrada a la presencia de Dios, tienes acceso directo a la presencia de Dios. Pero ¿cómo? Si el velo está ahí, entonces se contradice la Biblia. El velo está ahí, me está diciendo que no, sí, pero está diciendo que Cristo lo abrió. Dios me dio el acceso que Él había prohibido. ¿Y cuándo se prohibió el acceso al hombre para entrar a la presencia de Dios? ¿Cuándo fue? En Adán. En el primer hombre que pecó fue destituido de la gloria de Dios, y por lo tanto Dios puso unos ángeles con una espada ardiente que no podían entrar nadie a la presencia de Dios, al lugar santísimo, estaba prohibido. Cristo viene y muere. Ya veremos cómo aún Cristo en la tierra la gente no podía entrar a la presencia de Dios en libertad. Cristo ya estando aquí en la tierra, la gente no podía entrar todavía a la presencia de Dios libremente y en confianza, como dice aquí. Mi hermano, si tú tratas de entrar a la presencia de Dios por tus fuerzas, por la sangre de un cordero o por la sangre de lo que sea, de cualquier animal, tú caerías como muerto. Inclusive muchos en el día del juicio se van a acercar a la presencia de Dios pensando que la sangre de Jesús no era necesaria, sino que lo que ellos hacen, son y harán fue lo que validó esa entrada al lugar santísimo. Usted se acuerda en Mateo capítulo 7, el versículo 21 al 23, ahí dice que muchos en aquel día vendrán delante de la presencia del Señor y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos. Ellos estaban descansando en sus obras y el nombre de Dios para validar esas obras.
¿Y qué hizo Dios cuando ellos entraron al lugar santísimo en base a sus obras? ¿O hará Dios? Porque esto es algo futuro. ¿O hará Dios en aquel día? ¿Qué hará Dios con ellos? ¿Qué le dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí a ustedes. Ustedes me dicen que me conocían, y si ustedes me conocieran, llegaran aquí diciendo: Señor, en lo que Cristo hizo en la cruz y en la confianza que yo tengo de lo que Él hizo, es la única forma en que yo puedo ser acepto por ti, por la sangre del Cordero y el camino nuevo y vivo que tú abriste. Yo soy acepto. Pero ellos no estaban confiando en la sangre de Cristo. Ellos estaban confiando sí en el nombre de Cristo, sí le decían Señor. Sin embargo, ellos confiaban en sus obras. En tu nombre hicimos. Y el Señor le dice: ok, tú dices que me conoces, pero yo no te conozco a ti, porque la única forma en que yo me puedo relacionar con el hombre y en que el hombre puede entrar a mi presencia se llama la sangre, los méritos, las obras perfectas de mi Hijo Jesús y no las tuyas. Por lo tanto, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los ve como impío. No le da la bienvenida, porque no está la base de la sangre de Cristo. Ahora mira lo que dice el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente. En el capítulo 4, versículo 16, ya él había hablado acerca de acercarse a ese trono. Y dice: acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia. Acércate confiado. Lo que nunca tú habrías podido hacer, acercarte confiado al trono de la gracia para que encuentre misericordia. Puedes venir con valentía porque alguien pagó lo justo que tú y yo merecíamos. Escúchame bien, iglesia. Ten mucho cuidado de venir a Dios a decirle: Señor, hazme justicia. ¿Cuánto le hemos dicho a Dios así? Qué bueno que Dios no escucha las oraciones torpes nuestras. Porque si Dios te hiciera justicia, ¿tú sabes lo que Dios haría contigo? Ponle que Dios escuche esa oración. Señor, hazme justicia. ¿Cuántas veces le has dicho: Dios, no seas injusto conmigo? Esto es injusto, no seas injusto conmigo. Si cada vez que tú le pides justicia a Dios, Dios te contesta, ¿tú sabes lo que Dios hubiera hecho? ¿Dónde tú estuvieras en el día de hoy? ¿Sabes dónde? En el infierno. Porque si Dios es justo, lo único que tú mereces se llama el infierno. Desde el día en que nacemos, desde el vientre de nuestra madre, ya estamos en pecado. Por lo tanto, si Dios hubiera sido justo contigo, lo justo sería que Él te echara al infierno. Y ahora, pastor, ¿quiere decir que Dios hace cosas injustas? Porque ahora estoy en Cristo, salvo los que estamos en Cristo. ¿Quiere decir entonces que Dios hizo algo injusto porque no derramó su justicia sobre mí? Y no contestó esa oración cuando yo le dije: Señor, haz justicia conmigo. Ok, tú quieres justicia, vas a recibir la ira de Dios por toda la eternidad, porque eso es lo que tú te mereces. Ahora bien, Dios no puede ser injusto. ¿Y cómo Dios puede seguir siendo justo sin derramar su justicia sobre ti? Eso es lo que se conoce como el glorioso evangelio de Jesús. Dios entonces envía a su Hijo en representación de sus escogidos y derrama sobre la persona de Cristo toda la ira, la justicia eterna que estaba derramada sobre ti, puesta sobre ti. Él la derrama sobre su Hijo y me da la gracia y la misericordia, y el Padre satisface su ira sobre su Hijo. Su justicia necesitaba ser satisfecha. Al no derramarla sobre ti, alguien la tiene que recibir. Y si no la recibiste tú, la recibió entonces el Hijo de Dios. Y ahora le está diciendo: por cuanto la justicia de Dios fue satisfecha, ahora puedes entrar. Entonces entra con valentía
al trono de la gracia. Te puedes acercar como cuando usted llega a la casa de tus papás. Cuando usted llega a la casa de tus papás, usted le dice: mami, yo puedo tomar un poquito de agua que está ahí. ¿Verdad que no? Aún los que ya somos viejos, llegamos a nuestra casa, abrimos la nevera, porque yo estoy en casa de papá y de mamá. De la misma forma, eso es lo que está diciendo el autor. Tú puedes entrar a la casa de tu padre porque te dieron acceso y ahora tienes un espíritu dentro de ti que clama y dice: Abba, Padre, estoy en casa, por los méritos de Cristo. Yo llego a mi casa, yo abro las puertas de los closets, hablando de la casa de mis padres, como si toda mi vida todavía estuviera siguiendo viviendo ahí, porque llegué a casa de mis padres. Cuando entramos a su presencia, aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo fue puesta a tu favor, que Cristo tomó la ira que tú merecías, cuando tú eres un hijo de Dios en base a esta verdad, tú puedes entrar a la presencia de Dios no con miedo. No estoy hablando de irreverente, pero estoy diciendo que a la presencia de Dios, si tú eres su hijo, tú no tienes que entrar con miedo, porque la ira que estaba sobre ti ya fue quitada. La gente tiene una imagen de Dios distorsionada, inclusive cristianos. Los cristianos que son hijos de Dios, yo decía el día viernes, Satanás nunca le podrá quitar la salvación, porque le fue dada de una vez y para siempre. Pero tú sabes lo que Satanás está trabajando en cada persona que es un hijo de Dios: el gozo de ser salvo. Y muchos viven con miedo aún siendo salvos, pero no tienen gozo de la salvación. Viven como si Dios estuviese en el trono, mirándote, esperando que tú cometas el primer pecado para arrancarte la cabeza con un mocho. Esa es la imagen que muchos tienen de Dios, de un Dios airado. Y pastor, y la Biblia no dice que Él es airado, sí, con el impío. Y la Biblia dice que Él no es un Dios justo y de fuego consumidor, sí, con el impío, pero con sus hijos no. Los hijos de Dios no entran con miedo a que en el trono está un Dios airado con ellos. La ira de Dios fue satisfecha y ahora yo puedo entrar confiadamente. Ahora bien, si tú no eres un hijo de Dios, témele, porque Él está airado contigo. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú entras en confianza, iglesia, con certidumbre, es lo que está hablando ahí, con certidumbre, con libertad. Eres libre para poder entrar a su presencia. Entra con libertad diciéndole: Padre, aquí estoy, anhelo estar contigo. No con esa imagen que Dios está ahí esperando que yo peque para arrancarme el cuello y esperando que yo haga una falta para castigarme. Mi hermano, si tú eres su hijo, Él te va a disciplinar porque te ama. Aún la disciplina es amor, como un padre a su hijo. Él no disciplina a los que no son hijos suyos, sino a los que son hijos suyos. Y usted lo disciplina a su hijo porque usted lo ama. Inclusive dice: el que no disciplina a su hijo lo odia, pero el que disciplina a su hijo lo ama, porque lo está haciendo para el bien de él. A sus hijos Dios nunca está airado. ¿Por qué? Porque quitó su ira en Cristo. Ahora bien, como padre, usted cuando ve a su hijo hacer algo en el cual usted sabe que eso le va a quitar a él cosas que van a ser mal para él, ¿el padre está irado con su hijo? No, lo está haciendo por amor. Y le está diciendo: hijo, esto no lo vas a hacer. Si te doy este carro a tus 10 años te vas a matar. Si te doy un teléfono a tus 10 años te vas a matar. Te estoy exponiendo. Por cuanto te amo es que hago esto. Esa es la forma en que Dios trabaja con sus hijos. Entra confiado que en el trono no tendrás a un padre airado. Quítate esa imagen si eres su hijo, porque es un Dios que ya pagó toda su justicia en la persona de Jesús. Miremos la imagen del hijo pródigo. El hijo pródigo se va, que ese hijo pródigo somos tú y yo.
Las personas sin Cristo que se alejan de Dios fueron destituidos de la gloria de Dios. Lo que hizo Adán, miren en Adán al hijo pródigo y miren en Adán tú, porque tú y yo somos Adán. Es lo que dice Romanos capítulo 5, que en Adán todos pecamos, por lo tanto todos somos el hijo pródigo desde que nacemos. Le decimos: Dios, yo no te quiero, yo quiero estar lejos de ti, dame todo lo que yo quiero y yo me voy a hacer mi vida como a mí me da la gana. Y dice la palabra que llegó a un lugar donde estaban comiendo algarrobas de cerdo. Y el contexto que está hablando aquí es el contexto con los fariseos. Los fariseos, lo peor que tú le puedes decir a un judío es cerdo. Esta es una palabra ofensiva. Y él estaba hablando a los fariseos y le está diciendo: ustedes se han ido a comer algarroba cuando la casa del Padre ahora está abierta. Y toma esa, yo me imagino que si un judío entendió eso, muchos no lo entendieron, porque las parábolas le fue dada para que en vez de entender se endurecieran más y no entendieran. Pero si un judío llegaba a entender esto, me estaba diciendo: me acabó de decir cerdo. Comiendo algarroba, y las algarrobas es algo que no puede, el ser humano no puede digerir las algarrobas porque se muere. Así que lo que estaba diciéndole es: cuando aquel hijo pródigo entendió que la casa del Padre estaba abierta y es mejor ir a la casa de mi Padre que quedarme aquí, y vemos cómo el Padre abraza a su hijo, inclusive antes de que el hijo llegara, ya el Padre había salido a su encuentro, porque el Padre siempre sale primero que el hijo. ¿Y qué hizo el Padre ahí? Tráigame los vestidos nuevos, tráigame el anillo, tráigame las ropas de justicia, porque este hijo acaba de llegar a la casa de su padre. La gracia soberana le dio la bienvenida a la casa del Padre. Él confesó su pecado. Iré, he pecado contra mi Padre. Y eso es la obra de la salvación, esa es la reconciliación. Iglesia, si tú estás en Cristo, ya las ropas para estar en casa del Padre se te dieron. Ya el anillo que certifica tu aprobación del Padre se te dio. Tú eres un hijo pródigo dentro de la casa del Padre. Puedes entrar, porque ya tus túnicas están correctas. Puedes entrar porque ya tus dedos están correctamente en la posición para que el Padre te identifique como su hijo. Puedes entrar con valentía. Dios no es un aguafiesta que quiere que sus hijos le vayan mal para entonces Él venir a castigarnos. Que se nos quede claro eso. Si tú eres su hijo. Pero mira cómo es ese camino que Él nos abrió. Miremos ese camino, el camino por el cual vino el hijo pródigo. Miremos el camino en el cual ahora el Padre abrió para que nosotros los pródigos podamos venir en confianza a su presencia por un camino nuevo y un camino vivo. Fíjate bien, el camino no existía. El camino para que yo fuera acepto por el Padre y amado por el Padre y entrar a su presencia no existía. El nuevo. ¿Y cuál era el camino antiguo para acercarse a Dios? ¿Cuál era? ¿Se acuerda? ¿Ah? ¿Está conmigo aquí? ¿Cuál era el camino antiguo? Los sacrificios de animales. Muy bien. Pero ahora está diciendo: esta forma de entrar no es a través de sacrificios de animales, es un camino nuevo y vivo. Porque ¿cómo eran los animales? ¿Qué tiene que suceder con los animales para que el sacrificio fuera recibido? Tenían que morir. Y para que este sacrificio se quede como una carne fresca, sin dañarse, como una pintura. Cuando tú entras a una casa, tú hueles esa pintura fresca, a ti te da el entendimiento de que algo nuevo hicieron aquí. El sacrificio de animales, y sí, la carne de animales era muerta. Nunca se quedaba viva, pero para que este sacrificio fuera perpetuo, tenía que ser un nuevo camino. Y tenía que ser un nuevo sacrificio. El nuevo camino es en la persona de su Hijo Jesús. Y el nuevo sacrificio es vivo, porque los demás eran sacrificios muertos. Este sacrificio tenía que ser vivo. ¿Cómo se dio ese sacrificio nuevo y cómo se dio ese sacrificio vivo? Mira lo que dice ahí. El cual nos abrió. ¿Cómo se abrió ese sacrificio nuevo y vivo? Lo primero que tú tenías que hacer o tenías que tener abierto para entrar era el velo del lugar santísimo.
Mira lo que dice ahí. El camino nuevo y vivo se abrió a través del ¿qué? ¿Qué velo? Bueno, eso es lo que se supone que sea. El velo del lugar santísimo. Pero mira lo que dice ahí el versículo. Del velo, esto es que la cortina del lugar santísimo. ¿Qué era el velo que separaba al hombre de Dios? Ahí dice, esto es de su carne. Está hablando acerca de Jesús. Es decir, lo que separaba todavía al hombre de la presencia de Dios era que Jesús todavía no había muerto en la cruz. El sacrificio todavía no había sido vivo. No existía ningún sacrificio vivo en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, aquí está diciendo que ese sacrificio tenía que ser vivo. Y mientras Jesús estuviera vivo en su carne, tú no podías entrar a la presencia de Dios. Mire qué poderoso. Aunque ya Jesús hubiese venido aquí a la tierra, sin morir en la cruz, tú no te puedes acercar a Dios. Porque el velo que separaba tu vida con la vida de Dios se llamaba la carne. Y Cristo vino en carne. Usted se ha preguntado por qué Jesús en Getsemaní, él oraba y decía: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pregunto, ¿acaso es que la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre son distintas? ¿Y por qué le está diciendo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, si Jesucristo es Dios? Porque Jesús le está pidiendo al Padre que Él quiere algo y Dios quiere otro. Probablemente a tu voluntad. ¿Será que hay algo en el cual Jesús es diferente a Dios ahí? Jesús es Dios, porque le está diciendo: no se haga la mía sino la tuya. Jesús todavía estaba en su carne. Jesús estaba todavía como hombre, y por lo tanto le está diciendo: lo que todavía separa a los hombres de tu presencia se llama la carne, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, hasta que Cristo no muriera, el hombre no puede atravesar la presencia de Dios. Todavía Dios no te puede aceptar porque Cristo no ha muerto. Es a través de su carne, y a la carne le llama el velo. Lo que separaba al hombre de Dios era que el Hijo de Dios todavía no había muerto y le prohibía el paso, le prohibía el acceso a Dios. Pero cuando Cristo murió, mira lo que sucedió. ¿Usted se acuerda cuando Cristo muere? ¿Qué es lo que sucede con el velo del lugar santísimo? ¿Se abre? ¿El velo del templo se abre? No. ¿Qué pasa con el velo del templo? Se rasgó de arriba hacia abajo. Y cuando el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, fue en el momento que Cristo expiró, es decir, Cristo murió. Cuando la carne de Jesús murió en representación de su pueblo escogido, ahora está diciendo: tú tienes acceso, porque el velo que era la carne del Hijo de Dios fue rasgado. El paso que estaba prohibido por causa de la muerte fue vencida porque Cristo la venció en la cruz. Ese era el verdadero velo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era un cuadro de Jesús. Y Cristo en su carne, el velo era la verdadera separación. No era aquella cortina, era la carne de Cristo, que tenía que ser rasgada, que tenía que ser sacrificada, que tenía que derramar su sangre para que ahora nosotros podamos entrar en confianza. ¿Lo puedes ver, iglesia? ¿Puedes ver cómo la carne de Cristo rasgada fue la que me abrió el camino nuevo y vivo? Alguien dijo: un salvador no crucificado no es un salvador absoluto. Porque lo que demandaba la justicia de Dios era sacrificio. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, Cristo no me podía salvar. Tenía que morir,
tenía que levantarse, tenía que presentarse al Padre para abrirme ese camino nuevo y vivo. Mira qué poderoso, como sigue diciendo su palabra. Ahora tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios. Ya Cristo abrió el camino porque Él fue rasgado en su sangre y me dio el acceso a la presencia de Dios. Ahora hay un sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué significa la palabra casa en representación en el Nuevo Testamento? Cuando la Biblia habla, el Nuevo Testamento habla de la casa de Dios. Usted recuerda lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Mira quién es la casa de Dios. Yo sé que a veces cantamos, ven conmigo a la casa de Dios. Eso no es aquí. ¿Y qué es la casa de Dios? No es un templo. Esto que está aquí, esto no es la casa de Dios. Sería triste que Dios habitara aquí. Triste. ¿Y qué es la casa de Dios? Mira lo que dice su palabra. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y quién era esa casa? Es decir, el juicio iba a comenzar sobre un templo. ¡Pum! Y allí iba a romper el techo, Dios. Cuando la Biblia habla de la casa de Dios, ¿de qué está hablando? De su pueblo. Tú y yo somos casa de Dios. Cuando la presencia de Dios viene a morar en tu vida, por el momento que tú eres salvo, tú te conviertes, aquí está la casa de Dios, los redimidos comprados por sangre son la casa de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 21 dice, Efesios capítulo 2 versículo 21 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu de Dios. La morada de Dios, la casa de Dios es su pueblo. Ahora ya estás en el lugar santísimo. No es un lugar donde tú vienes a entrar, es un lugar donde Él entra en ti. Lo santo entra en ti por el camino nuevo y el camino vivo. Ya no hay que ir a ningún lugar santo, porque el santo vino a nosotros a través de Jesucristo. Ahora empezó el sermón. ¿Cómo yo respondo? En base a esa presencia, en base a ese acceso, ¿cómo yo respondo a esta gloriosa verdad? Voy a dar 7 cosas de cómo respondemos. Vamos a ver 7 cosas. En cómo respondemos a esta gloriosa verdad de mi entrada en confianza al nuevo pacto. Vamos a ver mi respuesta a esto. Versículo 6 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Vamos a ver primero el punto número 1, la respuesta número 1 a esta verdad gloriosa. Número 1, acerquémonos. ¿Pero cómo? Ya fuiste comprado, ya fuiste lavado, ya puedes entrar a la presencia de Dios. Ahora acércate. ¿Cómo? ¿Cómo debe un salvo entrar a la presencia de Dios? Con un corazón, ¿qué dice ahí? Con un corazón, ¿qué? Sincero. Con un corazón sincero. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Bueno, que no necesariamente los que no son salvos pueden entrar de esta forma, pero aquellos que hemos sido comprados podemos entrar con corazones sinceros, es decir, sin máscara. Ya no te tienes que poner máscaras para entrar a la presencia de Dios. Ve con un corazón sincero, porque ya Él sabe que tu aceptación no está en base a tus méritos, sino en los de Cristo. No te tienes que poner máscara, no te tienes que poner X vestimenta, no tienes que hacer X rudimentos. Puedes entrar en confianza al trono de Dios y en plena certidumbre de fe, con corazón sincero.
Tú no tienes que decirle todo ese palabrerío a Dios antes de entrar. Señor altísimo, grandioso, y a veces esa no es la forma en que ni tan siquiera hablamos con las personas. De manera que yo vaya donde mi esposo y le diga: amantísima esposa, hermosa de las rosas, quiero decirte que ninguna como tú tan preciosa. Y va a decir: ¿qué te pasa a ti? Tú nunca me hablas así. Pero a veces así vamos donde Dios. Pensamos que el vocabulario religioso nos enmascaramos. Y aquí dice: mira, ven a Dios con corazón sincero. Él sabe quién tú eres. Él sabe el pecado que tú hiciste antes de venir delante de Él. Él te conoce. No seamos, como dice la palabra, aquellos que con sus labios me honran, pero su ¿qué? Está como lejos de mí. Y el Señor dice: yo no quiero que tú vengas con hipocresía, sino en sinceridad de corazón, una adoración sincera, pura. Usted me ve a veces en el tiempo de las canciones que yo los miro a ustedes, porque hay hermanos que mientras estamos en el tiempo de cantar y alabar a Dios, me bendicen. Yo puedo ver su sinceridad, yo puedo ver cómo, y no quiero decir que todos los que levantan la mano, todos los que cierran los ojos profundamente, pero tú puedes ver ese gozo reflejado mientras están cantando a nuestro Dios. Por eso me gusta ver, porque nos edifica. Cantaos los unos a los otros al Señor, y trae edificación en lo que es la adoración corporativa. Pero hay otros que me dan ganas de llorar, que en el tiempo de la adoración pareciera como si se hubiese tomado una taza de vinagre. El tiempo de la adoración corporativa, sus mentes están en Júpiter. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Mi hermano, sus mentes no están envueltas en ese cántico, su adoración, su corazón no está ahí. Está cantando con su boca, pero su corazón está lejos de Dios. Entramos a tu presencia, Señor, con gozo y alegría de corazón. Su corazón no está ahí. No hay sinceridad de corazón. Aquel que entiende la bendición del nuevo pacto se acerca con labios y con corazón sinceros a Él. Le adora en espíritu y en verdad. Una adoración sincera. Su mente y su corazón están en eso. Número 2. Número 1, un corazón sincero es la verdadera respuesta. Número 2, en plena certidumbre de fe. En una certeza que el sacrificio de Cristo fue suficiente para mí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una certidumbre de que tú eres acepto por Jesús, por los méritos de Jesús, no por los tuyos. Pablo podía entender esto. Decía, en plena certeza de fe, hablaba Pablo. Inclusive siempre Pablo, esa es una palabra paulina, la palabra convencido. Y estoy convencido que ni la vida ni la muerte, esa palabra es de Pablo. Pablo no hacía nada que no estuviera convencido en la fe de que lo que Cristo hizo por él fue suficiente. Una fe genuina, una fe verdadera, una fe que descansa en la gracia suficiente de Cristo. Una fe que tú sabes que es un don de Dios que no es tuyo. Una fe que me fue dada la capacidad de creer en Él. Esa es la fe que agrada precisamente a Dios. Número 3. Purificados los corazones de mala conciencia. Una persona que entiende el nuevo pacto sabe que ya no tiene que estar pensando y sintiéndose condenado por los pecados pasados. Porque lo que hace la sangre de Cristo y ese nuevo pacto es precisamente
purificar los corazones de mala conciencia. Iglesia, cuando tú vienes a Cristo, o mejor dicho, cuando Cristo viene a tu vida, hermanos, lo que comienza a suceder es que ya tú no te sientes condenado. Pablo recordaba y decía: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es que pastor, tú no sabes el pecado que yo hice. Tú no sabes que yo maté a alguien. Tú no sabes que yo violé a una persona. Tú no sabes que yo hice X o tantos pecados. Pues yo quiero decirte en el día de hoy que si tú estás en el nuevo pacto, tu conciencia ya es limpia, confiados en que la sangre de Cristo me limpió de todos mis pecados. No hay pecado en el cual yo tenga que estar mirando el pasado y recordándote tu pasado. Si tú estás en Cristo, dice la palabra, Él purificó mi conciencia delante del Padre. Ahora tú estás como si nunca hubieses pecado delante de Dios, porque la sangre de Cristo fue aplicada a mí. La conciencia te trae culpabilidad. Y la culpa nunca podía ser eliminada, nunca, ni por los animales. Está diciendo: ahora este nuevo pacto limpia mi conciencia, lo que los animales no podían hacer. Ellos presentaban el animal, derramaban la sangre del animal, pero seguían sintiéndose condenados. Si todavía te sigues sintiendo condenado por tus pecados pasados, es momento que reevalúes, es momento que entiendas lo que significa el nuevo pacto por ti en la cruz. Porque mis pecados, mi conciencia, ya estoy delante de Dios como si nunca hubiera pecado. Como decía aquel viejo himno: ya lo pasado, pasado. Eso es lo que yo quiero decirte en el día de hoy. Y lo que el autor de Hebreos quiere decirte en el día de hoy: no tienes que recordarte tu pasado. Ahora, tu pasado te debe llevar a acordarte a la gracia de Dios, a la redención de Dios, a la misericordia de Dios. Pero ya Cristo quitó mis pecados, pasado, presente, futuro. Ya no hay condenación. Hay pastores que yo vengo de una iglesia en el cual me dijeron que todavía yo sé que Jesús me salvó, pero todavía yo tengo que liberarme de las maldiciones generacionales. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si Cristo te salvó, mi hermano, no hay maldición ni condenación en el momento en que tú fuiste salvo. La sangre de Cristo fue aplicada a ti. Ya no hay maldición ni generacional, ni futura, ni venidera, ni nada de eso. No tienes que pasar por 20 encuentros, por 5 vómitos y por 7 posiciones fetales. Eso es lo que hacen en las regresiones y en este tipo de movimientos. La sangre de Cristo fue suficiente para limpiar tu conciencia para siempre. Eso es lo que se conoce en la teología como la santificación posicional. Él me posiciona en base a la santidad de Cristo en mí, como una persona que ahora puedo entrar confiado al trono de la gracia. No solo lo deja en una santificación posicional, porque algunos pueden decir: bueno, ya yo soy posicionalmente santo en Cristo, ahora puedo decir que ahora con mi cuerpo puedo hacer lo que me da la gana. Punto número 4. Mira lo que dice ahí: lavados los cuerpos con agua pura. Él no solo lava tu mente y tu conciencia, Él lava tu cuerpo. Él lava tus acciones, y esto es lo que se conoce en la teología como la santificación progresiva. El lavamiento del agua por el Espíritu, la renovación de vuestro entendimiento por el Espíritu. Ezequiel dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todos vuestros ídolos. Eso es lo que está hablando aquí el libro de Hebreos. Limpiaré vuestros cuerpos. Aquel que limpia tu conciencia es quien limpia tu conducta. Aquel que te purifica de adentro es quien te purifica de afuera. La muerte de Cristo es capaz de hacer eso por nosotros, iglesia. No solo fuimos limpiados en nuestra mente,
fuimos cambiados internamente. El Espíritu de Dios vino a morar en mí y no me va a dejar hacer lo que yo quiera. Santificaos a Dios por vuestros cuerpos. Número 5. El conocer y entender el nuevo pacto me mantiene firme en la esperanza. Mantengámonos firmes, versículo 23, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes, ¿en qué? ¿En qué, iglesia? En la esperanza. Dice ahí. Mantengámonos firmes, ¿en qué? ¿En la esperanza? ¿O en la profesión? Que a veces no leemos. La profesión de nuestra esperanza. Ahí no está diciendo mantente firme en la esperanza. Pastor, ¿y qué diferencia hay en que yo puedo decir manténme firme en la esperanza o manténme firme en la profesión de nuestra esperanza? Bueno, que aquí está hablando de un verbo en el cual tú estás activo. Profesión. Los demás ven tu ejemplo, ven cómo tú vives, ven lo que tú esperas, ven lo que tú profesas, es como tú hablas, como tú te diriges a los demás. Hay una ejemplificación de eso, que los demás pueden ver cómo tú vives. ¿Y por qué está hablando esto aquí? Contexto, recuerda que eran judíos, hebreos perseguidos, que los demás estaban viendo cómo vivían en medio de la persecución, y el autor le está diciendo: yo sé que en base a lo que estás viviendo, en base a la persecución, en base a los ataques que has recibido, yo sé que tú puedes estar perdiendo tu confianza, pero que los demás cuando te miren, que miren cuando tu compromiso, miren tu oración, miren tu devoción a Dios, miren tu amor a Él, puedan ver cómo tú esperas en Él. Por eso es que existe Hebreos 11, que ya vamos a llegar ahí. Hebreos 11 se lo dio el autor de los Hebreos a los hebreos para que se mantuvieran firmes en la profesión de su esperanza. En otras palabras, por la fe, mira cómo vivió Abraham; por la fe, mira cómo vivió Moisés; por la fe aquel, por la fe aquel, por la fe aquel. Mantente firme en la esperanza. Mantén firme tu profesión. Mira cómo ellos vivieron con la esperanza puesta en aquel glorioso galardón. Pastor, pero es que yo no soy Abraham. Es que yo no soy Moisés. Pero iglesia, tú sirves al mismo Dios de Abraham y al mismo Dios de Moisés. Tú no eres igual a él y no tienes que hacerlo, pero tú tienes el mismo Dios. Tienes al Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo tienes a él. Por eso la palabra afirma: él es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tenemos al mismo Dios. Mantente firme en la profesión de tu esperanza. Él te prometió salvar, amados. Él lo va a hacer. Él prometió llevarte en gloria. Él lo hará. Él prometió volver otra vez por nosotros. Él regresará. 3 amenes. Yo dije, con esto la iglesia se va a emocionar. Él regresará. ¿O acaso ya perdiste la profesión de tu esperanza? Se dice que había un joven que su padre le dijo en el mall, estaban en un mall, centro comercial, y le dijo: hijo, espérame aquí, voy a ir por mi carro y voy a regresar. Pero se le dañó el auto a su padre. Pasaron 5 horas sin que su padre pudiera regresar a donde le dijo a su hijo: hijo, espérame en este lugar. Y el padre pasaron las horas intentando arreglar el carro, pero no volvía. Era un lugar muy distante, por eso el padre no podía regresar. No volvía y el hijo ahí estaba esperando. Y el hijo estaba llorando, pendiente en los vidrios dentro del mall, en la puerta, esperando que su papá regresara. Cuando su padre al fin pudo terminar de
arreglar el auto, llegó al lugar donde estaba su hijo y fue corriendo a él y lo tomó en los brazos y le dijo: hijo, perdón por lo que pasó, estabas preocupado, creíste, hijo, que no iba a volver nunca por ti. Y el hijo le dijo: no, papá, yo sabía que tú ibas a volver porque dijiste que lo harías. Mantente firme en la profesión de tu esperanza. Si Él te dijo, aunque se atrase, que iba a hacer algo, Él lo va a hacer. Si Él te dijo que Él iba a volver y lo que prometió en su palabra, iglesia, mantente firme sin fluctuar en la esperanza, porque fiel es el que prometió. Él prometió volver. Él volverá. Número 6. Motivarnos al amor. Dijeron que eran 7, así que falta una más. Versículo 24 y versículo 25. El de entender y responder al nuevo pacto. Esto es lo que debe llevarnos. Y considerarnos. Considerémonos. ¿Quiénes? Nosotros mismos. Considerémonos quiénes. Al tú entender el nuevo pacto, que no solamente Cristo murió por ti, Él murió por otros también. Considerémonos unos a otros para chismearnos en amor. Considerémonos los unos a los otros. ¿Para qué, iglesia? Estimularnos al amor y a las buenas obras. El verdadero pacto te motiva a amar, y esta es la sexta señal en el cual podemos ver en estos versículos. Mira la expresión particular que utiliza aquí el autor de la carta. Le dice a los judíos: mira, ustedes están en peligro de vida porque pueden ser muertos en cualquier momento. Lo pueden asesinar. Ustedes tienen luchas porque ya no tienen el templo, ya no tienen los sacrificios, ya no tienen al sacerdote, y todavía algunos de ustedes se aferran al legalismo y a la ceremonia externas al judaísmo. Pero la forma de tú salir de eso, de esa codependencia, es entender lo que hizo Cristo y entregarte por los demás. De modo que ahora el escritor de los Hebreos le dice: vive amando, sirviendo, preocupándote por tu hermano. Estimúlate, estimúlense los unos a los otros. Y tú sabes que no hay mejor lugar para estimularnos en la fe que ¿dónde? En tu casa, viendo predicaciones de YouTube. ¿Cuál es el mejor lugar para tú estimular a tu hermano en la fe? Tu casa tomándote un cafecito. No, porque lo que invitas al cafecito son los mejores que te lleva. Invita a los que te cae bien en la iglesia. Este es de los míos y yo le invito al cafecito. Pues ese no es el mejor lugar para estimular a la gente a la fe. ¿Sabe cuál es el mejor lugar para estimular a la gente en la fe? La congregación de los santos. Le está diciendo: estimúlense, considérense los unos a los otros para estimularlos en la fe. Iglesia, el centro de llegar aquí no es solamente llegar aquí, escuchar la prédica e irnos. Ese no es el centro de llegar aquí. El centro de llegar aquí es este que está diciendo: para estimularnos en amor los unos a los otros. Que esa palabra que yo recibí me lleve a amar y a servir a los hermanos. Considera a tu hermano, estimúlalo en la fe y las buenas obras. Hermanos, hay personas que vienen aquí y a muchas iglesias más, pero aquí yo le he visto con estos ojos que un día se lo van a comer los gusanos, que yo estoy diciendo el último amén y no hay quien le coja la tablilla por la esquina. Es decir, la placa. La tablilla es la placa del carro, decimos en Puerto Rico. Algún hermano que le coja la placa, porque yo no lo vi. No estoy diciendo amén y ya se están yendo en mandado por ahí para arriba. Yo sé que a veces hay hambre, hermanos, pero el lugar donde vamos a estimularnos los unos a los otros es la iglesia. Yo sé que hay cosas que hacer, pero el lugar donde Dios me llamó a amar y cuidar y servir es la iglesia. Y saludan. Es como si tuviese el reloj que hace a las 2 de la tarde, hora de irme. A mí no me importa si un hermano está pasando tribulación. A mí no me importa si hay hermanos que llegaron ese domingo que no se habían congregado. Ya se acabó el culto. Yo lo tengo programado.
No se preocupan por nadie. Eso no es vida de iglesia. Eso no me enseña el nuevo pacto. El nuevo pacto me está diciendo, considera a tu hermano. Ahora bien, si el hermano te considera, te estimula a las buenas obras y te ama, mi hermano, no sea como el puercoespín. ¿Te has visto el puercoespín? Tú te le acercas y ¡fuf! Saca rápido la defensa. Y hay hermanos que muchos no se le acercan porque tienen espíritus de puercoespín. Oye, hermanito lindo, y en amor, no es que vengas con una prepotencia como tú si fueras mejor que ellos, exigiendo a los demás. En amor, hermano, ¿cómo estás? Primero pregunta, aunque sea cómo estás, ¿no? No venga con el fuete rápido, porque tampoco ese es el espíritu de Dios. Ese es el espíritu del lagarto. En donde yo vivo está lleno, estoy usando ejemplo donde yo vivo, donde crecí, lleno de lagartijas que en El Salvador se las comen. Iguana, largas, verdes. Si usted le pegas a eso y ¡pa! Y ahí viene el látigo rápido. Pues hay algunos hermanos que tienen espíritu de puercoespín y otro espíritu de iguana. Vienen con el fuete rápido a dar y hermano, ninguno son espíritu de Dios. Pero cuando el hermano venga y te diga, hermanito, fíjate que tú eres regular aquí, no te vi el domingo pasado, no saques las espinas rápido. Sea sincero y gracias por preocuparte por mí. Pero mi hermano, tú y yo estamos llamados a eso. Si tú eres un miembro de esta iglesia, tú y yo estamos llamados a estimularnos en la fe y el amor los unos a los otros y en las buenas obras. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? No vivamos la vida cristiana para nosotros mismos. ¿Cómo puedo ayudarte, hermanos? Qué bueno poderte ver aquí. Y si es de los que nunca viene y llega, no diga, al fin llegaste. No te creas más espiritual. Dile, qué bueno, estimúlalo, ayúdalo, busca cómo fortalecerse los unos a los otros. Esto no se da en internet. A mí me encanta esa iglesia. Yo veo la iglesia de fulano, el predicador. A mí me encanta ese predicador. Esa iglesia tiene que ser como el cielo en la tierra hasta que tú eres miembro ahí. Cuando tú eres miembro ahí te vas a dar cuenta de todas las mismas cosas que pasan aquí en esa iglesia del predicador ungido que a ti te encanta escuchar. Ahí también van a hablar de ti. Ahí también tienes que servir. Ahí también te darán la puñalada. Pero ¿sabes qué? Ahí tú tienes que mostrar lo que Cristo hizo en ti. Esta es la vida de iglesia. No se da en internet. Ahí eso Dios lo hizo así. Porque esto no se da en otro lugar que no sea la congregación de los santos. Tú no puedes decir que tú tienes una relación personal con Cristo si tú no tienes una relación personal con tu iglesia local. ¿Escuchó bien? Si tú dices tener una relación con Cristo, pero yo no quiero saber nada de esa iglesia local, mira, yo llego ahí y me hacen cara, así. Yo llego ahí y ni me saludan. No hagas cara tú y saluda tú. Porque la Biblia dice estimularnos en la fe y las buenas obras. Pero qué fácil es señalar al que hace eso. Y Dios te llama a amarle. Bienvenido a la iglesia de Cristo. Así es la iglesia de Cristo. Ámala, sírvele, cuídala tal y como es. No anhele la iglesia ideal. Ama la iglesia que Dios te dio. Ama lo que Dios te dio. Ay, yo quisiera que mi iglesia fuera así. Tú no puedes vivir de ilusiones. Esa iglesia no existe. La que existe es la que está. Ámala y sírvele como a la esposa de Cristo. No podrás tener una relación con Cristo si no tienes una relación con su esposa. Y todos los esposos pueden decir amén. ¿Verdad? Qué feo sería. A mí me cae bien Fabián, pero su esposa, a mí me cae bien Herbert, pero su esposa, ¿qué usted siente? Aún yo diciendo eso, ¿cómo se siente? ¿Verdad que se siente feo?
Pues mi hermano, tú no puedes decir, yo tengo una relación con Cristo, pero su esposa, ama a su esposa, cuida a su esposa, sirva a su esposa. No puedes servirle a Cristo si no ama el objeto de su amor. Estimulaos en la fe, en el amor, en las buenas obras. Eso es la vida de un verdadero cristiano. No puede ser un cristiano genuino comprado en el nuevo pacto y no amar tu iglesia y mantener comunión con ella. Y por último, como jaque mate, para dejarnos sin aire, no dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Mire los asientos que está detrás y al lado tuyo. Y va a decir, oye, esto es cierto. Esto es un problema, no solamente en el tiempo presente, esto es un problema que estamos hablando, que el autor de la carta a los hebreos le está escribiendo a una iglesia perseguida, a una iglesia que no podían salir de su casa porque ya estaban velándolo para cortarle el cuello por decir que son cristianos. Y aún así, iglesia, mira lo que dice, aún así, tú y yo no estamos siendo perseguidos. Tú y yo salimos como Juan por nuestra casa, de nuestra casa, tranquilos, sin persecución. Pero el contexto de ellos era persecución. Es que el autor de la carta a los hebreos decía eso, pero porque no vivía todo lo que estamos viviendo hoy. Tú sabes, pastor, hoy cayeron unas lloviznitas y yo me la pensé si iba a ir para la iglesia hoy. No vaya a ser que me coja una gripe. Tú sabes, yo estaba pensando en otra cosa, pero mi hermano, el contexto es de una gente perseguida. Gente que tenían la tentación de no llegar a congregarse juntos, sea en casas o en cualquier lugar, porque podían perder la vida. Y aún así, el autor de la carta a los hebreos, mira lo que dice: no deje de congregarte como algunos tienen por costumbre. Les recuerda y les dice, estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos de no comodidad. Estamos en tiempos de persecución. No dejes de congregarte. Si el autor de la carta a los hebreos le dijo eso a ellos en persecución, imagínate lo que te dirá a ti y a mí. Es que la vida está dura, no te dejes de congregar. Ve y estimula a las hermanos. Hay gente allí que te necesita. Ve y mira cuáles son los motivos de oración. No dejes de congregarte aunque pierdas la vida. Ay, ya anunciaron nieve. ¿Para cuándo? Para domingo. Pastor, suspenda el culto. No saben ni cómo va a ser la nieve. Si va a ser 1 pulgada, ya quieren que lo suspendan. Yo sé que hay momentos dados donde va a ser imposible que nuestros carros lleguen aquí y por lógica se tiene que suspender un culto. Pero mi hermano, no busquemos la excusa más barata, que somos tan expertos en eso, para nosotros dejar de congregarnos. Me duele la cabeza, amanecí con un dolor de cabeza hoy. Qué bueno que no te la van a arrancar. Porque el contexto era que los que salían le arrancaban la cabeza a morir. Qué bueno que aún con el dolor de la cabeza todavía puedes llegar a la iglesia. Y te tomas 5 Panadol para que se te quite. Hay pastores que, fíjate que amanecí con el dedo medio hinchado, dedo meñique. Y quién sabe, hermano, buscamos tantas excusas para dejar de congregarnos. Y aquí el autor le está diciendo, no dejes de congregarte. Es algo, la gente lo tiene por costumbre, pero mira, el día se acerca. Versículo 25, cuanto veáis que aquel día se acerca. En el contexto original era la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, pero esto aplica igualmente a lo que será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo dice la versión internacional: y con más razón ahora, sabiendo que aquel día se acerca. ¿Cuánto esperan la venida del Señor? Pues parece que en la semana a ti te olvida que Cristo viene, porque yo no los veo aquí. Cuando veas que aquel día se acerca, congréguense y no dejen de congregarse, porque algunos lo tienen por costumbre. Anímense unos a otros, porque Él vuelve. Y como Él vuelve, yo necesito ser expuesto vez tras vez, semana tras semana, los momentos que me sea posible. Yo quiero amar la iglesia que Dios me dejó, no la iglesia imaginaria.
Ama a la iglesia que Dios te dio. Iglesia, no pienses solo en ti. Llega a este lugar sabiendo que el Señor vuelve y yo quiero amar a mis hermanos. La iglesia no está diseñada para que ella esté pensando en ti. La iglesia está diseñada porque la iglesia somos tú y yo, para que cada uno piense de los otros como superior a sí mismo. Estimúlense los unos a los otros. Yo no soy el único, los pastores no son los únicos que se estimulan. Estimúlense los unos a los otros. No estés preguntando por ahí si el pastor te visitó, te dejó de visitar. Pregunta tú a cuántos yo he visitado esta semana. Son ministerios para todos. Me enfermé. Ni el diácono, ni los pastores, ni los ujieres que me saludan ahí al frente, ninguno se tomó la molestia de agarrar el teléfono y llamarme. En esa iglesia falta amor. Tienen mucha teología, pero falta amor. ¿Verdad que sí? Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú supiste que se enfermó un diácono? No sé. Ok, gracias. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste al pastor cuando estaba enfermo? No sé. Ok, gracias. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a una persona cuando estaba enfermo? Nunca. Muy bien, gracias. A esta iglesia definitivamente le falta amor. Tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es el pastor. La iglesia son los miembros comprados por la sangre de Cristo. Estimula, ama a los demás, busca a los demás. Esto es un trabajo de todos, iglesia. Se necesita visitar a la gente. El cuerpo de Cristo está aquí. No solo el pastor, no solo los diáconos, el cuerpo de Cristo. Esto es una función de todos. Estimúlense, congréguense, ámense, motívense a las buenas obras. Iglesia, que no pasen los años en la iglesia y tú llegues aquí pensando solo en ti. Se te va la vida pensando solo que la iglesia se trata de ti. La iglesia se trata de todos los que estamos aquí. Que si no me llamó, que si no me visitó, tú no eres la última Coca-Cola del desierto, hermano. Ay, pastor, que faltó de amor. Eso falta amor por las ovejas. No. Es que a veces las ovejas se nos olvidan que todos somos responsables de esto. Si alguien no te ha llamado, probable ni lo sepa. Si alguien no te ha llamado, probable es que tenga una situación tal vez peor que la tuya. Y tú estás pensando solo en ti, en mí, en el que no visitan ni llaman. Mi hermano, otros tal vez están peor que tú. Tú estás enojado porque no te visitaron cuando tenías la gripe. Pero tal vez el que tú estás enojado le diagnosticaron cáncer la semana pasada y como tú ni te congregas ni lo sabes, ya estás peleando que no te fue a visitar. ¿Cuántos dicen amén? Ay, yo sabía que iban a ser más que dos. Porque esto es lo que hemos acostumbrado a la iglesia, llegar como si fuera un cine, escuchar la prédica y me voy. Eso no es iglesia. Invierte tu vida en los demás. Invierte tu vida en aquellos que fueron comprados a precio de sangre. Él se entregó por pecadores, yo me quiero entregar por pecadores. Qué bueno es servirse y entregar a aquellos que no han pecado contra nosotros. Pero la iglesia está llena de pecadores comprados a precio de sangre, en el cual Cristo se entregó. Por lo tanto, yo voy a amar la iglesia que está llena de pecadores, como Cristo me perdonó siendo pecador, porque de esto se trata el mostrar el evangelio. Yo morir a mí mismo por amor a los demás. Eso fue lo que hizo Cristo. Muera a ti mismo por amor a los demás. Muestra el glorioso evangelio que hemos creído. Iglesia, seamos humildes. Seamos firmes, sin fluctuar. No vengas solo a recibir. Ven a amar. Ven a ser exhortado. Ven a exhortar a otros en amor. Y espera con ansia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición.
Hasta la próxima.